permitir que no se nos acumule tema. Entonces ya comencé a grabar. Hoy estamos a 29 de marzo. Bien, con multivariable grupo A. Entonces la idea de hoy es estudiar esta sección, simplemente. La sección 13.6. Bien, para que la próxima semana nos quede estudiar solamente la parte de maximizar y minimizar funciones de dos variables. Bien, y sus aplicaciones. ¿Listo? Eso es lo último, lo que corresponde a este primer corte. Maximizar y minimizar. Bien. Y cómo se halla el máximo o el mínimo de una función de dos variables y cómo determinar que efectivamente es un máximo o un mínimo, ¿no? Porque es que ya veremos que para hallar esos puntos máximos o mínimos de la función, tenemos que calcular las derivadas parciales de una función de dos variables, sus dos derivadas parciales, igualarlas a cero y resolver un sistema de ecuaciones. Cuando encontremos el punto, debemos saber si es un máximo o un mínimo. Y entonces tenemos un criterio que usa las derivadas de segundo orden. Entonces vamos a estudiar ese algoritmo, prácticamente un algoritmo para maximizar o minimizar una función y luego de eso problemas, ¿no? Aplicaciones. Bien, de ese tema, que hay muchas aplicaciones. Y finalmente vamos a estudiar multiplicadores de Lagrange, que tiene que ver con la misma idea, solo que vamos a maximizar o minimizar una función sujeta a algunas restricciones. Bien. Por ejemplo, si tenemos una función de utilidad que depende de dos variables, los insumos, por ejemplo, si queremos hallar la utilidad máxima, sujeta a algunas restricciones de, digamos, de recursos económicos, ¿no? Con que se cuenta. Entonces no podemos maximizar la función pensando que tenemos a disposición cualquier cantidad de insumos. Nosotros tendríamos una limitación. Entonces maximizar esa utilidad de acuerdo a la limitación que tenemos en los insumos que podemos conseguir. Entonces para eso se usa multiplicadores de Lagrange. Bien. Entonces todo eso lo vamos a hacer la próxima semana. Bien. Por eso nos era necesario estudiar este tema hoy para saldar esto y poder estar tranquilos. Espero que entre hoy y mañana les voy a enviar el taller, ¿listo? Correspondiente al primer corte. Recuerden que por corte tenemos un taller, un quiz y un parcial. Entonces la nota del quiz ya se dio, falta el taller y es esta semana que lo envío para que lo entreguen a mitad de la próxima semana. Bueno, ustedes me dirán si necesitan más tiempo, pues me dicen, pero voy a diseñar un taller corto, listo. Yo acostumbro a hacer talleres muy largos, pero es mejor hacerlos cortos y bien concretos, que los prepare para el examen. Entonces va a ser un taller pensando que se puede hacer en grupo, va a ser muy fácil para ustedes. Ahora, cuando ustedes distribuyen el trabajo, sería bueno que, a pesar de que a usted no le toque hacer ese punto, si son 4 preguntas, a usted le tocará el punto 4, a otro el 3, pues que socialicen, ¿no? Lo que hicieron cada uno. Porque entonces si usted hace solo el que le corresponde y se olvida el resto, pues en el parcial cómo le va a ir si no sabe lo otro. Entonces socialicen entre ustedes. El que hizo un punto pues le explica a los otros compañeros cómo es que lo hizo y los otros emitirán un juicio si eso que hoy han hecho o no. Vemos que esa es la idea del taller, ¿bien? También la idea del taller es que se recuperen los que les fue mal en el quiz, pues recuperen la nota, ¿no? Que ustedes recuerden que yo registro en sistemas el promedio entre la nota del quiz y el taller, ¿no? Vale lo mismo. Entonces en el sistema yo registro solo 2 notas, el promedio entre quiz y taller y la del parcial, ¿no? Entonces si alguien sacó 1 en el quiz, pues no es para preocuparse así de que voy muy mal, no. Procure ahorita sacar un 5 en el taller y equilibrar ahí. Entonces, si alguien sacó 1, un caso extremo, ¿no? Un 1 y un 5 entonces en el taller, el promedio de eso es 3, entonces eso se registraría entre quizzes y talleres en el sistema, ¿no? Profe, ¿de a cuántos del grupo?
Máximo 4, mínimo 2. Bien. Ok. Entonces, eso es con respecto a las notas. Bien, entonces los Profe, que una estén, pregunta, ¿el taller lo va a subir al Teams? sí, por Teams. Y ahí tienen ustedes, ahí voy a establecer las fechas, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo tienen tiempo para enviarlo? Va a ser una semana. Si veo que les falta tiempo, aunque no creo porque es un taller corto, pues les doy más, ¿no? Pero entonces eso, los que hayan sacado mala nota en el quiz, por favor, no desanimarse y trabajar bien este taller. ¿Van a hacer un taller? ¿Van a subir más nota todavía? ¿Cómo? No escuché. Uy, y es que hay unos que tragaron. Bueno, entonces, ustedes ya vieron las notas del quiz. No sé si alguien quiere decir algo. Si sintió que le ha calificado muy bien o muy mal. Para saber de pronto qué nos quedó mal. Bueno, los que les quedó algo mal. Bueno, pero en el team yo hice observaciones, ¿no? Y además de eso, se hizo inmediatamente después del quiz, se hizo retroalimentación del quiz, ¿no? Entonces, para saber qué les quedó mal, hay que ver el video, o yo supongo que ustedes estuvieron atentos el día de la retroalimentación, ¿no? Pero de todos modos, si eso no funciona así, si ya se hizo retroalimentación, deberían saber, ¿no? Pero de todos modos, como varias veces, ya como dos estudiantes me han preguntado que qué le quedó mal, quiere decir que no han visto o no pusieron atención al video de retroalimentación, que se hizo inmediatamente luego del quiz. Entonces lo que voy a hacer los próximos quizzes es enviar el solucionario listo por escrito. Bien. Ya que siguen preguntando, quiere decir que no vino a clase ese día o no presta atención, pero ya debería saber que quedó mal, ¿no? En los videos está. O tal vez ustedes no hicieron retroalimentación después de la clase, ¿cierto? Ustedes fue que les envió el video, ¿no? Creo que usted sí tiene razón en preguntar. Fue con los otros grupos que sí hicimos retroalimentación inmediatamente después del quiz. Bueno, entonces ahorita les indico cuál es el video donde se explica. Bien, y si son muchos los que tienen curiosidad, entonces mejor escribe un solucionario. Bien, porque es muy importante eso, ya que usted lo pregunta, bien importante que ustedes sepan que está quedando mal, ¿no? Que no solamente presenten el quiz y, saqué esto, 1, 2, 3, lo que sea, y ya. Es bueno saber en qué hay fallas. Porque recuerden que todo esto es preparándolos para el examen, ¿no? Sin embargo, también en Teams hice algunas observaciones y yo creo que ya todos recibieron esas observaciones. Bueno, no siendo más, si alguien tiene otra pregunta, pues ya está todo bien. María Clara. Bueno, entonces recuerden, esto que estamos haciendo ahorita, el quiz, taller, tiene un objetivo principal, bueno, que ustedes confiancen en su aprendizaje y que ustedes estén muy bien preparados para el taller, para el parcial, perdón. Creo que el parcial es lo más importante del corte. Bien. Entonces, siendo así, vamos a continuar hablando sobre este tema. Bien. Sobre estas derivadas direccionales. ¿Listo? Entonces, nosotros aprendimos a calcular derivadas parciales. Bien. Y esas derivadas parciales tienen una interpretación. Así como en cálculo de una variable, ¿qué significaba la derivada de una función de una variable? Entonces vamos a entrar en materia aquí. Ustedes tenían una función, la graficaban aquí en el plano, y igual a f de x, ¿se acuerdan? Y esto era una curva así. Digamos que por aquí está un punto x sub 0 cualquiera, 1, 2, 3, un medio. ¿Y qué significaba f' en x sub 0? ¿Alguien se acuerda? El significado de la derivada desde el punto de vista gráfico. La pendiente, profe. La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿no? Si yo trazo una recta tangente, esa recta amarilla, ella tiene una inclinación, como toda recta, ¿no?
Y esa inclinación exactamente la está dando este f'. F' evaluado en x sub 0. Bien, eso teníamos. Cuando estudiamos nosotros derivadas parciales, ya tenemos, si estudiamos una función de dos variables, digamos z igual a f de xy, entonces ya tenemos, son dos derivadas parciales. Y estas derivadas parciales, si las evaluamos en un punto, van a tener una interpretación semejante. Bien, la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en un punto de x0 y sub 0, va a significar una pendiente también. O sea, va a significar la pendiente de alguna recta tangente a la superficie. Que graficar esto me da una superficie, ¿no? Lo mismo aquí. La derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en x0, y sub 0. Bien. Esos son pendientes. ¿Qué pendientes son? Pues vamos a dar una idea de eso. Grafiquemos aquí cualquier superficie. Aquí está el eje X, ¿no? Eje Y y eje Z. ¿Listo? Si yo grafico ahí una superficie cualquiera, demos un efecto 3D aquí. Bueno, ese no es tan chévere. Un efecto 3D. Esta es una superficie. Bien. Entonces ubiquemos primero este punto de x0 y sub 0 en el plano. Tiene dos coordenadas, esos puntos están en el plano. Bien. Aquí tengo el punto x0 y sub 0. Bien. ¿Todo el mundo sigue este ejercicio mental? Recuerden que este curso se da en la universidad, en el tablero, ¿no? Entonces, en el tablero ahí tenemos dos dimensiones. Uno tiene que ver es hacer este ejercicio mental, visualizar las tres dimensiones aquí. Saber que ese punto que yo acabo de graficar aquí está en el piso, ¿no? En el plano. Aquí está la altura. Y. Perdón, la altura Z. Piensen en su cuarto, ¿no? Y ustedes estén ubicados en la sala. Ustedes miran en la esquina de su habitación, ven algo así, ¿no? Está en la esquina. Está una pared, que sería este plano de XZ. ¿Sí? Aquí está la pared del frente, que sería el plano YZ, y el piso, que es el plano XY. Bien, todo el mundo sigue esas ideas, esas representaciones. Entonces yo tengo este punto en el piso. Cuando yo evalúo la función en x0 y sub 0 me da un z. Entonces este punto que está aquí viene y adquiere una altura por aquí en la superficie, se ubica. ¿Listo? Grafiqué ese punto. Bien, la altura, ¿quién me la dio? Evaluar la función en ese punto x0 y sub 0. Bien, entonces yo, ¿de qué estoy hablando? El significado de las derivadas parciales como pendientes. Bien, entonces, ¿qué va a ser esta pendiente? Va a ser la pendiente de la recta tangente a qué. Entonces piensen en lo siguiente. Si yo trazo una recta que está en el plano XY acá en el piso, y esta recta, esa recta es paralela al eje X, bien, esa recta azul. Si yo levanto un plano a partir de esa recta, un plano vertical, ¿sí? Ese plano corta la superficie eventualmente, ¿sí o no? Cuando él corta la superficie que está en color rojo, define por aquí una curva cuando hizo el corte. Bien. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto y es tangente a esa curva. Entonces sería la pendiente de la recta tangente amarillita que ustedes ven ahí. Bien. Eso sería la interpretación de la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Listo? Y de la misma forma podemos interpretar la pendiente de la recta tangente, podemos interpretar la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en el punto x0 y sub 0. ¿Listo? ¿Cómo? Pues pensando que yo puedo trazar por acá una recta que pasa por el punto x0 y sub 0. Si yo levanto esa recta con un plano vertical, eso corta la superficie, define una curva por aquí que la voy a dibujar en verde, aquí.
Y la pendiente de la recta tangente a esa curva amarilla sería, esa curva verde, sería esto. Bien. Ese numerito. Sí, la pendiente de esa recta que hice ahí. ¿Cuál sería esa pendiente? La derivada parcial de f con respecto a y. Bien. En pocas palabras, voy a hacer otro dibujo. Borremos esto aquí. Para hacer, resumiendo todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que queremos hablar de derivadas direccionales. Resumiendo todo, tenemos una superficie, ¿sí? Y nosotros podemos calcular la inclinación de la superficie, ya sea en la dirección del eje X, lo hacemos con la derivada parcial con respecto a X, o en la dirección del eje Y, digamos hacia acá, que es la derivada parcial de f con respecto a Y. Bien, tenemos esas dos direcciones para determinar la inclinación de nuestra superficie. Bien, es decir, si ustedes piensan que esto es una montaña y yo estoy parado aquí en la montaña, entonces al hallar esta derivada parcial con respecto a X y evaluarla en el punto donde estoy, eso me da una inclinación. Entonces, si es muy grande, me dirá, no, esa superficie, esa montañita, crece mucho en esa dirección, o si es cero, pues es como plana. No, nos da información de lo que sucede alrededor. Bien, por eso aquí tenemos esta gráfica, que trata de imprimir esa idea, ¿no? Tengo esta montañita, y miren estas dos líneas que están más repintadas. Una está en la dirección del eje X, y otra en la dirección del eje Y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a X en este punto me da esta inclinación de la montaña hacia acá. Bien. Y con respecto a Y me da la inclinación hacia acá. ¿Listo? Pero nosotros no estamos satisfechos solo con saber la inclinación de la montaña en esas dos direcciones. Nos gustaría conocer la inclinación de la montaña o la superficie en cualquier otra dirección, por ejemplo esta. Entonces a eso le llamamos derivada direccional en la df en la dirección u. En esa dirección o en cualquier otra, no solamente en la dirección X o Y. Bien, nosotros queremos conocer alrededor nuestro cómo se comporta la superficie en términos de la inclinación, si sube o baja. Bien, ¿se entienden esas ideas gráficas? Sí, señor. ¿O no? Bueno, todos los que están aquí en la clase pueden marcar presente. ¿Listo? Todo el mundo marque presente ahí, para llevar un registro de asistencia. Bien, aunque hoy es una clase medio informal, ¿no? Y acordamos todos en verla para evitar sobrecargarnos la próxima semana. Pero de todos modos, como no cuesta nada marcar presente, pues si vemos ese registro, que no sea un formalismo que me vayan a pedir después. Pero si no cuesta nada tenerlo, pues mejor tenerlo que no. Bien. Entonces, esa es la idea gráfica de la derivada direccional. En cualquier sentido, en cualquier orientación o dirección, poder ver cómo se comporta nuestra superficie. No solamente en el eje X, en la dirección del eje X o el eje Y. Entonces, teniendo en cuenta esa interpretación gráfica, la derivada direccional, nosotros venimos y hacemos las cuentas aquí. Entonces, para hablar de una derivada direccional, tenemos varios elementos. Si ustedes notaron en lo que hablamos. Vamos a escribir cuáles son esos elementos. Entonces, primero que todo, tenemos que tener la dirección en la cual queremos hacer el análisis. Bien. Entonces, coloquemos este título, derivadas directas. Entonces, lo primero es que tenemos que considerar, primero, la dirección, ¿no? Entonces, tenemos un primer elemento, dirección. Entonces, tenemos un vector director que nos da la dirección. Entonces, ese vector nos dice, yo quiero mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda,
etcétera. Todas las direcciones que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ese vector director, vamos a considerar que es un vector de norma 1, y ese vector director puede ser representado de esta forma, como coseno de teta, seno de teta. ¿Cómo así? ¿De dónde salen esas funciones trigonométricas? ¿Cierto? ¿Por qué sale eso de repente un vector director así? Pues pensémoslo en lo siguiente. Dibujemos el plano cartesiano, ¿sí? Y supongamos que si nosotros estamos sobre la superficie, a ver, vamos a hacer dos actividades, uno en 2D y otro en 3D. Supongan que tenemos la superficie y estamos ubicados por aquí, ¿cierto? Por aquí está Juan, Pedro, está ubicado en ese punto en la superficie, ¿bien? Entonces, en ese punto, si yo miro desde arriba, veo todo plano, ¿no? Si uno está en un helicóptero mirando desde acá, coloco la mirada así, veo todo plano. Entonces, aquí donde yo estoy ubicado, puedo definir como un sistema de coordenadas, ¿bien? Cuyo origen va a ser mi ubicación, como si yo definiera un sistema de coordenadas aquí, ¿bien? Y mirando desde arriba, lo que yo veo es esto, ¿bien? Entonces veo el eje X y el eje Y en mi sistema de coordenadas, que lo estoy poniendo en mi ubicación en la superficie, ¿bien? Entonces yo quiero decidir hacia dónde voy a analizar la inclinación de mi superficie. Quiero escoger la dirección, hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, ¿bien? Entonces ese es el vector U. Aquí está el vector U, ¿bien? Y ese vector U tiene longitud 1, es decir, su norma. Ustedes ya vieron la álgebra lineal, la norma del vector, o su longitud, es 1, ¿bien? Entonces, todos sus vectores de longitud 1 se pueden representar así, como coseno de teta, seno de teta. ¿Quién es teta? El ángulo que se forma entre el vector y el eje X. Profe, entonces lo tomamos como si fuera un vector unitario. Como si fuera, exactamente, esto es un vector director unitario. Muy bien, usted ha dicho esa palabra, unitario. Entonces coloquemos aquí unitario. Bien. Entonces cualquier vector unitario se puede representar así, como coseno de teta, seno de teta. Bien. A medida de que yo le voy dando valores a teta, voy moviendo esto. Si yo escojo teta igual a 0, pues sería este vector unitario aquí. Si escojo teta igual a pi medios, tengo un vector unitario acá. Si escojo teta igual a 135 grados, pero tengo otro vector unitario. Bien. Estos que yo voy dibujando aquí son estos mismos que están sobre la superficie. Entonces teta aquí va a variar entre 0 y 2pi. Bien. Es decir, entre 0 y 360 grados. ¿Listo? Tengo esto. Este es el primer elemento cuando yo hablo de derivadas direccionales. Bien. ¿Qué sigue ahorita? Pues si yo estoy en la superficie, tengo unas coordenadas, una ubicación. ¿Cuántas coordenadas tiene? Tiene las coordenadas x0. Ese punto en la superficie tiene coordenadas x0, y0, y la altura la da la función evaluada en el punto x0, y0. Entonces, f evaluado en x0, y sub 0. Bien. Entonces, en realidad todo lo puedo determinar con estas dos primeras coordenadas. Entonces, cuando me hablan de derivadas direccionales, tengo que tener el vector director y el punto x0, y sub 0. Bien. Luego, ¿cómo vamos a hacer para hallar la derivada direccional? Tenemos que definir la curva que pasa, la curva que está sobre la superficie y que tiene la dirección que nosotros establecimos desde el inicio, la dirección U. ¿Cómo así? Entonces veamos otro gráfico. Suponga que tenemos ahorita, analicemos esta superficie. Miren esta superficie aquí. Bien. Aquí ya se escogieron la dirección. Miren, la dirección U está sobre el plano XY. Es en el plano que yo escojo la dirección. Bien. Y está el punto x0, y sub 0, que es este punto P. Bien. Entonces, ¿cómo yo voy a definir la derivada direccional? Bueno, igual que antes. Miren, trazo esta recta paralela a la dirección que yo escogí, U,
y que pase por el punto P, esa recta L. Cuando levanto esa recta verticalmente, con un plano, esa recta corta la superficie y me define esta curva. Bien. Entonces, la derivada direccional va a tener que ser la pendiente de la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto x0 y sub 0, f evaluado en x0 y sub 0. Esa va a ser la derivada direccional, la pendiente de esa recta. Bien, y eso me va a decir que en esa dirección, qué tanta inclinación tiene la superficie. Si es positiva, quiere decir que la superficie en esa curva es una curva de ascenso. Si es negativa, es una curva de descenso. Bien. Entonces, es la pendiente de esa curva lo que, perdón, de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en este punto de esa curva es lo que es la derivada direccional. Bien. Entonces, todas estas consideraciones que yo le estoy diciendo son las que tienen en cuenta aquí, en el libro, para hacer esos cálculos intermedios. Bien. Por ejemplo, aquí calculan la ecuación de esa recta L que está sobre el plano. Bien. Entonces, hacen unas cuentas. Digamos, están pasando de las ideas gráficas que yo estoy dando a lo matemático. Bien. Para poder sustentar la definición de la derivada direccional. Entonces, nosotros no vamos a entrar en esos detalles técnicos. Es solamente importante que ustedes tengan en cuenta lo que está sucediendo, lo que significa la derivada direccional. Bien. Entonces, ya el libro la definía así. Después de hacer todas esas cuentas, dice definición. ¿Bien? Una definición es como una imposición. Dicen esto es así y punto. Claro, tiene un respaldo en las cuentas y en las interpretaciones que estamos haciendo. Bien, entonces define la derivada direccional como este límite. Mire, la derivada direccional de f, la dirección u, es este límite cuando t tiende a 0. Bien, muy parecido a cómo se definió la derivada parcial, por medio de un límite. Bien, sin embargo, esta es una definición, miren, aparece seno, coseno por ahí, un límite, una definición un poco complicada. ¿Listo? Pero no debemos preocuparnos porque existe un teorema que nos reduce todo el problema a algo que ya conocemos. Bien. Entonces, el teorema fundamental de esta sección prácticamente es este teorema 13.9. ¿Qué dice este teorema? Prácticamente que las derivadas direccionales se pueden calcular por medio de derivadas parciales normales. Bien. Fíjense, está diciendo, si f es una función diferenciable, entonces la derivada direccional de f en la dirección u, que es este vector unitario, es igual a esto. Bien. Entonces, mire, esa derivada direccional se calcula calculando a su vez la derivada parcial de f con respecto a x y multiplicándola por coseno de teta, más la derivada parcial de f con respecto a y, multiplicándola por seno de teta, donde seno y coseno son los que nos dan la dirección, ¿no? La dirección u. Entonces, este teorema hace que calcular derivadas direccionales sea muy sencillo, porque es solamente, de nuevo, en el fondo hallar unas derivadas parciales y ya. Bien, entonces es el teorema principal de la sección además, y que nos salva de todo, desde el punto de vista de las cuentas. Bien, ya tenemos la interpretación. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, este teorema lo demuestran usando regla de la cadena. Bien. Es una definición, es una demostración un poco técnica que, bueno, que no tiene, tal vez en una asesoría, alguien que esté curioso de que diga, no, voy a ir a la asesoría y voy a preguntar cómo se demuestra ese teorema. Entonces puede hacerlo, ¿listo? Recuerden que tenemos asesoría el próximo lunes. Bien, asesoría son para estos detalles técnicos, los que quieran o para preguntar ejercicios. Aquí en clase, fundamentalmente, en estos casos se da la interpretación gráfica y el resultado y cómo usarlo. Bien. Estos detalles técnicos son interesantes, pero para una asesoría. Entonces vamos a hacer un ejercicio para entender mejor este concepto. Bien. Entonces vamos a hacer este ejemplo que dice así. Dice hallar una derivada direccional. Bien. Entonces nos dan una función de dos variables. Bien. Si la graficamos es una superficie. Nos dan un punto donde debemos hallar la derivada direccional y la dirección. Miren. Dice coseno de pi tercios y
más seno de pi tercios j. Bien. ¿Qué quiere decir ese i y ese j? Eso es una notación, ¿no? Permítame hacer una observación aquí ¿no? en la notación. Cuando uno dice u es igual a coseno de teta i, ¿qué quiere decir ese i? ¿Sí se acuerdan ustedes o no? ¿Quién sabe? Está en la, y ese es cuando está en X y J es cuando está En en X Y. y en J. Exactamente. Que i es cuando está quiere decir que coseno está en la coordenada x, j, quiere decir que seno está en la coordenada y. Bien, estos vectores i y j son los vectores canónicos de R2, es decir, son estos vectores. I es igual al vector 1, 0, y j es igual al vector 0, 1. Bien, estos vectores determinan una base para R2. Bien, una base ortogonal, más que eso, una base ortonormal. A los que estudiaron álgebra lineal. Para los que no, simplemente tengan en cuenta que esto me dice la coordenada x y el j la coordenada y. Entonces eso lo puedo escribir así también. Bien, coseno de teta, seno de teta. Simple notación. ¿Listo? Entonces veamos cómo se resuelve este ejercicio. Entonces nos piden hallar esa derivada direccional. Veamos la interpretación gráfica primero que todo. Sabemos que la gráfica de esa función que nos dieron es, si calculamos las curvas de nivel de esto, nos dan elipses, ¿no? Entonces seguramente esto es un elipsoide. Bien, pero la parte superior o inferior de una elipsoide. Entonces aquí está la gráfica, la parte superior. Mírenlo. Bien. Y aquí está, este es el punto en el que nosotros estamos ubicados sobre la superficie. Bien. Ese es el punto donde estaríamos ubicados. Si ¿Cómo se obtuvo este punto sobre la superficie? Fácil. Nos piden hallar la derivada parcial en el punto 1, 2. Bien. Este punto 1, 2 tiene dos coordenadas. Está en el piso, en el plano. Este otro punto ahí, ese es 1, 2, como lo señala la flechita. Si yo evalúo la función en 1, 2, eso me da la altura z. Entonces, por eso, en realidad estamos hallando la derivada direccional aquí. Miren, ese punto sobre la superficie. La dirección es u. Es esta flechita que está aquí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la dirección es un vector unitario que forma un ángulo de 30 grados, porque pi tercio es 30 grados, con el eje x. ¿Bien? Entonces el eje x, mírenlo acá abajo. Esta línea punteadita es como el eje x, ¿no? Y ahí está el ángulo que se forma entre el eje x y u. Bien. Entonces en esa dirección vamos a hallar la derivada direccional. Entonces, aquí está, miren, una recta tangente a la superficie que pasa por ese punto. Bien, y tiene la dirección u. Miren esta recta azul. Entonces la pendiente de esa recta es lo que nos da la derivada direccional evaluada en este punto. Bien. Como esta dirección es hacia acá, como hacia el lado, va como en la dirección del eje Y un poco, ¿no? Entonces quiere decir que esta pendiente va a dar negativa, ¿no? Porque estoy señalando como en la dirección en que la curva o la superficie desciende, ¿no? Es una dirección de descenso, ¿no? Si señalara la flechita hacia el otro lado, sería una dirección de ascenso. Entonces, en esa dirección, si nosotros estamos aquí ubicados y nos da negativo, sabemos que vamos a descender. Si estuviésemos a ciegas y solo viéramos los datos, sabemos que es una bajada. Bien, entonces va a dar negativo. Entonces, las cuentas, ¿cómo se hacen? Sencillo, en virtud del teorema. Bien, entonces vamos a hacer las cuentas. Permítanme aquí un segundo. ¿Quieren? Voy a escribir la fórmula acá. La derivada parcial de la derivada direccional en la dirección u. La función f es igual a, según el teorema 13.9, que es el más importante, la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de teta. ¿Sí?
más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. Bien, ya tenemos todos los elementos. Tenemos la función. ¿Quién es f? F es igual a... No voy a escribir f de xy para ahorrar escritura aquí. F es 4 menos x2 menos un cuarto de y2. ¿El vector unitario quién es? Coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Entonces ya nos dieron teta, el ángulo teta, para usar esta fórmula que nos dio el teorema 13.9. Teta es pi tercios. ¿En qué punto tenemos que evaluar esto? Esto se evalúa en un punto. Aquí hay un paréntesis, aquí hay un paréntesis. ¿En qué punto se evalúa? Nos dijeron en el punto 1, 2. Entonces simplemente hacer las cuentas. Esta derivada parcial de f con respecto a x, ¿cuánto da? Si derivo con respecto a x, la derivada de x a la 2 es 2x. Con el menos queda menos 2x. Bien. Por coseno de pi tercios. Más la derivada parcial de f con respecto a y. Miren y aquí. Derivo con respecto a y. Cuando asumo x constante, esta derivada me va a dar menos un medio de y. ¿Sí? Es que aquí todo esto queda con un menos. Seno de pi tercios. Listo. Y entonces, estas derivadas parciales las evalúo aquí, en el punto dado. Entonces, si evalúo esa derivada parcial menos 2x en 1,2, ¿qué me da? Donde está x coloco 1 y y no aparece, pues entonces no coloco nada. Entonces me queda 1 aquí porque x vale 1, ya que estoy evaluando en este punto. Y acá no aparece x, pero y sí. Y la estoy hablando en este punto y vale 2. Aquí me queda un 2. Bien. Haciendo esas cuentas, menos 2 por 1 da menos 2. Coseno de 30, ¿cuánto es? Si ustedes ven, su calculadora, coseno de 30 o coseno de pi tercio es un medio. Entonces, un medio por menos 2 queda menos 1. Menos, aquí esto me queda 2 por 1 menos un medio da menos 1. Por seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. Bien. 1 por raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, eso me da esa derivada parcial. Bien. Esa derivada direccional, perdón. Que eso es aproximadamente, según nos dice el libro, menos 1.8. ¿no? Entonces, todas esas cuentas que están aquí ya las hicimos. Y tenemos este resultado, ¿listo? Entonces, una inclinación negativa. Bien. Entonces, de esa forma sencilla se calculan derivadas direccionales. A continuación, seguimos haciendo más ejemplos. Por ejemplo, cuando nos dan un vector dirección que no tiene norma 1. Tenemos que normalizarlo, ¿no? Entonces, ahorita hacemos más ejemplos. Hagamos una pequeña pausa y ya continuamos. Bien, ya que se nos acabó el tiempo de esta sesión. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Profe. Listo.